Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Gracias a Dios por sus vidas, por la fidelidad a nuestro Señor de que podamos estar aquí y compartir estos momentos acerca de la reflexión en su palabra. Pero si me permiten, hermanos, si me permiten, quisiera que empezáramos con una oración, pero que oráramos por nuestro hermano Edgar, por sanidad, ¿sí? Creo que todos sabemos el problema de salud que le aqueja, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso. Amén. ¿Quién me hace favor de orar por el hermano Edgar? ¿Usted? Sí, por favor. Vamos a orar por nuestro hermano Edgar. Los que gusten venir y poner sus manos en el hermano Edgar para que podamos clamar a nuestro Dios por esa sanidad. Bendito seas, Dios mío. Padre bendito, te damos muchas gracias por la vida de nuestro hermano Él. Dios es tu hijo, tú lo amas, tú lo conoces, tú sabes cuál es el padecimiento que Él está teniendo en este tiempo. Y aunque nosotros no sabemos y quizá los médicos también está haciendo algo raro, tú lo hiciste, tú lo formaste y conoces cada célula de tu organismo, Padre. Y nosotros creemos que tú eres el Dios de cosas nuevas y que tú obras todo nuevo en su organismo, Padre. Y tú traes sanidad a su cuerpo, Padre. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas para nuestro hermano Edgar. Las reclamamos para su vida, Señor, y que él pueda sentir tu sanidad, que él pueda experimentarte como su Dios sanador. En el nombre de Cristo Jesús ponemos, Dios, esta petición en tus manos, creyendo que tú obras más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Discúlpenme, hermana, no me sé el nombre de todos y soy pésimo para los nombres. Imagínense cómo seré de malo para los nombres que a mi esposa prefiero decirle señora. Y es en serio, yo le digo señora. Es una dama, es una señora. Bueno, vamos a ver ahora el punto número 3 del Arca del Pacto, que nos habla precisamente acerca de que el Arca del Pacto se encontraba en el lugar santísimo. Y si vemos en Éxodo 26:34 y en Hebreos 4:3 y 4, nos refieren precisamente, el primero de los versículos dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y en Hebreos 4:3 nos dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Pero ¿por qué se encontraba esta arca del pacto en el lugar santísimo? Porque Dios guarda su gloria celosamente. Amén. Dios, nuestro Dios, no comparte su gloria con nadie más. Dios es nuestro único, debe ser nuestro único Dios. Dicen los estudiosos que el lugar santísimo tenía aproximadamente una superficie de 20 metros cuadrados. Era un lugar más o menos como este, aproximadamente, ¿verdad? Y donde estaba precisamente esa arca del pacto, donde el día del perdón, el día del Yom Kippur, se metía el altar del incienso y el sumo sacerdote era donde rociaba 7 veces el sacrificio sobre el propiciatorio. Sin embargo, esta arca del pacto era el mueble
pues más sagrado el del tabernáculo, porque era el asiento del trono de Dios. Era donde Dios se comunicaba con su pueblo y daba sus indicaciones. Este acceso al lugar santísimo estaba sumamente limitado. ¿Solo a quién? Solo al sumo sacerdote. Los judíos le llaman el Cohen Gadol. Y solo podía ingresar una vez al año para ofrecer sacrificios por sí mismo, de purificación para él mismo y para purificación del pueblo de Israel. Algunas de las diferencias o características del sumo sacerdote con relación al resto del sacerdocio es que pues el sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios, al pueblo de Israel ante Dios. Otro era de la línea directa de Aarón. Otra de las características es que el vestuario era diferente del resto de los sacerdotes. El sumo sacerdote usaba el efod, la mitra. ¿Se acuerdan qué decía el cintillo? Santidad a Jehová. Amén. El pectoral, con las 12 piedras de las tribus de Israel. Él tenía el acceso al Urim y Tumim. Tenía el delantal y abajo tenía el Urim y el Tumim, que era a través del cual se comunicaban con Dios para una decisión trascendental. Muchas de las veces hemos escuchado que echaban suertes, pero el hecho de echar suertes no significaba vamos a echar un voladito de águila o sol, o vamos a ver cuál es la pajilla más larga o la más corta. No, el echar suertes era precisamente el acudir al Urim y el Tumim, que estaba debajo del pectoral. Entonces no tenía oportunidad el sacerdote de manipularlos, ¿verdad? Sino era precisamente la manera en que Dios mostraba su voluntad. ¿Y por qué era esa forma? Porque aún no había llegado, no estaba el Espíritu Santo como guía del pueblo de Dios, como sucedió posteriormente. Otra de las características del sumo sacerdote es que él presidía el Sanedrín. El Sanedrín se conformaba por el grupo de sacerdotes. Sin embargo, recordarán que en la época que vino nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos habla de 2 sumos sacerdotes. ¿Recordaremos los nombres? Caifás, Anás y Caifás. Y uno era el suegro del otro. Pero en esa ocasión el Sanedrín estaba representado por este sumo sacerdote, pero ya como una institución política. Es decir, las instituciones religiosas que Dios había establecido para gobernar a su pueblo dentro de una teocracia había sido rebasada por el hombre. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano y el gobernante en turno, que era un idumeo que se llamaba Herodes el Grande, habían hecho el contubernio para que el sumo sacerdote fuera elegido de una manera política. Incluso Lucas nos habla de los 2 sumos sacerdotes. Y dicen, ¿cómo va a haber 2 sumos sacerdotes si normalmente era uno? Bueno, es que uno era el sumo sacerdote que había sido designado y el otro era el que realmente mandaba. Quien realmente mandaba era el suegro y el sumo sacerdote designado era el yerno. No vamos a entrar más a detalles porque si no, vamos a avanzar. Y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad precisamente de supervisar que todos los sacrificios que se celebraban, que se llevaban a cabo en el santuario, fueran acordes a la ley de Dios, a la ley que Dios había establecido. Él era el supervisor de que todo el sacerdocio cumpliera puntualmente con los ordenamientos que Dios había establecido a través de la Torá. Pero para nosotros, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Y es un sacerdocio inmutable. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por ellos y por el pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre para santificarnos a todos nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén.
Bueno, entonces vemos, ¿por qué es necesario hacer este recuento? Porque toda adoración solo debe corresponder a Dios. Dice en Isaías 42:8, que Dios guarda su gloria celosamente y a nada. Gracias, hermano. Miren. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. ¿Por qué Dios reclamaba este derecho sobre Israel? ¿Por qué Dios le decía, yo Jehová te he llamado en justicia? Si me hacen favor, vamos a Isaías 45:5. En Isaías 45:5, ¿quién me hace favor de leerlo? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Amén. Es categórico precisamente nuestro Dios cuando dice, no hay Dios fuera de mí. Y después, en Isaías 43:1, vemos el por qué Dios exige de manera terminante, de manera tajante a Israel. ¿Quién me hace favor de leer Isaías 43:1? Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te transformó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Cuál fue la palabra que le dijo a Israel? Tú eres mío. Por eso precisamente Dios decía, yo no voy a permitir que nadie usurpe el lugar que tengo ante un pueblo que es mío. Eso es lo que dijo Dios. Por eso precisamente Él guardaba celosamente y no permitía que nadie más robara su gloria. Y esto nos lleva directamente al pasaje que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Recordamos Éxodo 20? En Éxodo 20, del versículo 2 al 5, nos dice la palabra de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Amén. Y aquí surge algo muy, muy bonito, muy interesante. Bueno, si vemos el versículo 2, ¿cómo se presenta Jehová? Soy tu Dios. ¿Cuál era la finalidad de esta declaración? Pues de apartarse del resto de dioses. Recordemos que en aquella época de Babilonia había surgido precisamente todo lo que era la idolatría. Babilonia, y tan es así que en Apocalipsis lo vuelve a reafirmar, ¿verdad? De esa Babilonia surgió toda la idolatría. Cuando vino la confusión de lenguas, cada pueblo fue dispersado y empezaron a hacerse sus propios dioses. Y vemos los diferentes nombres que tenían los dioses y las diosas. Y normalmente era un panteón, bueno, era un conjunto de dioses, eran politeístas.
Sin embargo, Jehová, que decía, Él es único, Él es un solo Dios. No había ese politeísmo y por eso empezó a apartar a Israel del resto de los pueblos politeístas. Era un cambio radical en la concepción de la deidad de los seres humanos. Un solo Dios en contra de todos los demás dioses que eran politeístas. ¿Y cuál es el énfasis que hace Dios respecto del pueblo de Israel? Le está diciendo que Él es su rey. Es decir, que el pueblo de Israel debe reconocer la majestad de Dios, debe reconocer el gobierno de Dios. ¿Para qué? Para después darle su ley. Si tomamos en cuenta cómo viene el relato en la Biblia, Dios saca a Israel, a su pueblo escogido de Egipto, lo lleva por el desierto, lo cuida como un buen gobernante. Y ya que reconocen la majestad de Dios, es cuando Dios les da su decreto. Es cuando Dios funge como legislador y dice, yo te doy estas leyes para que te guíes y para que vivas de esta manera. Amén. Porque también en el versículo 3 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque dentro de ese celo que manifiesta Dios, implica el adorar y servirle solo a Él. Y nuevamente se excluye del resto de las deidades, porque había algunas deidades que tenían unos ritos no muy santos para que fueran adorados. Recordemos las sacerdotisas que muchas de las veces se tenían que prostituir en el templo como una forma de alabar a su Dios, pero nuestro Dios es santo. Por eso precisamente Él exige la santidad de nosotros. Sed santos porque así como yo soy santo. Amén. Entonces, si vemos, Dios se aparta totalmente de lo que es el mundo, se aparta totalmente de esos ritos, como por ejemplo Moloch. ¿Qué exigía Moloch? Que los recién nacidos le fueran sacrificados. Nuestro Dios no pedía eso. Entonces, como pueblo debemos caminar en santidad y por lo tanto no erigirnos ídolos falsos. Ídolos falsos, ¿cuál puede ser nuestro ídolo? No necesariamente un Dios, un ídolo falso. Nuestro trabajo, el dinero, todo aquello que quite del primer lugar a nuestro Dios puede constituirse en un ídolo. Nuestro carro, ¿ya vieron? Este Porsche es dorado. Entonces, todo aquello que quite a Dios del primer lugar de nuestras vidas, del primer lugar de nuestros enfoques, nuestros propios hijos pueden llegar a ser ídolos. Pueden constituirse en ídolos que Dios no acepta. Amén. Otra cosa que nos muestran estos versículos es que Dios está por encima de cualquier cosa creada. Y en el versículo 4, por eso nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y hubo una pregunta muy bonita en la ocasión anterior. Entonces, ¿por qué Dios quiso que se hicieran querubines en el propiciatorio? ¿Sí? Bueno. Y como siempre hemos dicho, la Biblia siempre se interpreta a sí misma. Esa es la base fundamental de lo que podríamos denominar como una hermenéutica bíblica. Recordemos que Babilonia fue el principal asiento de la idolatría y que el hombre siempre se quiso asemejar, se quiso equiparar a Dios, incluso quiso llegar hasta el cielo para estar al mismo nivel que Dios. Y en eso es donde pierde la conciencia.
en no reconocer que la salvación solo puede venir de Dios. Y por eso empiezan a hacer esculturas, empiezan a hacer imágenes para adorar de la misma manera que Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice este versículo? Nos prohíbe adorar imágenes que pretendan representar a Dios o cosas creadas. Es decir, nuevamente, el celo de Dios es que Él no comparte con nadie su posición de Dios y a otro no se le debe de dar la adoración que está dentro de la misma arca. Entonces, nosotros no debemos de crear o tener ídolos para sustituir a Dios. O bien, hacer ídolos y poseerlos. No todos los judíos, pero algunos judíos portan la estrella de David, pero la portan ya como amuleto, no como una señal de identidad. O bien, traen aquí algunos colijes. Y si vamos a las tiendas de los judíos, ellos usan muchos amuletos. Son muy supersticiosos algunos. Entonces, eso es precisamente lo que prohíbe Dios. Que nosotros adoremos, o bien que adoremos a ídolos, o que bien tengamos esos ídolos o los poseamos. Y otro aspecto es que se prohíbe adorar ídolos mediante ritos específicos, como los que comentábamos acerca del dios Moloch. Vamos a ofrecer a nuestros hijos recién nacidos, en son de broma, cuando son pequeños nuestros hijos. Decimos, ay, qué bonito está mi hijo. Me dan ganas de comérmelo. Y luego cuando crecen y empiezan los problemas, decimos, ¿por qué no me lo comí? Entonces, esos ritos específicos que tenían los dioses de antaño son los que prohíbe precisamente la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de las imágenes. Si me acompañan, por favor, a Deuteronomio 4:12. ¿Quién me hace favor de leerlo? Deuteronomio 4:12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Oyó el pueblo de Israel la voz de Dios, pero no vio ninguna figura, precisamente para evitar que a través de esa figura se hicieran representaciones tangibles que después fueran motivo de adoración. ¿Sí? Entonces, ¿por qué están ahí nuevamente los querubines? La semana pasada nos compartieron un versículo muy bonito. Si me hacen favor, Éxodo 35, 30 al 31. Éxodo 35, 30 al 31. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Entonces, Dios llenó con su espíritu a Bezaleel precisamente para que tuviera sabiduría, inteligencia en ciencia y en todo arte. Los querubines solo son una representación artística, no son para adoración. Amén. Y si se fijan, si nos fijamos en la postura misma de los querubines, ¿cómo estaban? Inclinados con las alas extendidas. Bueno, yo nada más tengo dos, me faltan las otras. Tienen las alas extendidas en posición ¿qué? De adoración a Dios.
O sea, los querubines no iban a recibir adoración. Los querubines estaban también adorando a Dios. Entonces, si enlazamos estos dos pasajes, primero, Israel solo escuchó la voz de Dios, mas no vio imagen alguna, para que no fuera reproducida y posteriormente se hiciera motivo de adoración. Y por otro lado, con su espíritu llena a uno de los artesanos en inteligencia, en sabiduría, en arte, precisamente para que desarrolle los elementos del propiciatorio y que sean para adorar a Dios, no para que fueran motivo de adoración por parte del pueblo. Amén. Creo que de esta manera comprenderíamos que Dios no puede ser representado de manera alguna. ¿Cómo podremos nosotros encerrar la magnificencia de Dios? No me imagino. Si vemos los cerros, si vemos las nubes, vemos el cielo, obra de sus manos, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tenga memoria? Dios tenga memoria de él. No es una cosititita. Y Dios es enorme, es excelso, es lo más grandioso. ¿Cómo podremos encerrarlo en una imagen? ¿Me permite hacer un comercial, hermano? Sí, mi hermano, por favor. Justo en el podcast de esta semana, que se publicó el lunes, en la clase el hermano Eleazar está hablando de cuando el arca es capturada y la ponen en el templo de Dagón, cómo Dagón cae postrado, lo levantan y a la siguiente mañana otra vez vuelve a caer postrado y ya las manos y la cabeza cortadas. Y algo que está explicando el hermano Eleazar es que Dagón tiene cara de pez. Y entonces de ahí también hace una alusión de que se ha utilizado mucho en estos tiempos el pez como un símbolo del cristianismo. Entonces, sin generar una cuestión de controversia, dice, lo mejor es no tener una sola imagen que trate de generarnos una identidad. Porque, pues imagínate, si Dagón tiene cara de pez y traes un pez colgado, pues... Pero entonces, lo que él dice, nuestra identidad está en nuestro carácter cristiano, en que Cristo se ve a través de nosotros. Y otro comercial, derivado de la dinámica que hicimos ayer con los jóvenes, aquí ya vemos, el que sale mañana explica a profundidad todo lo que hablamos de Samuel. Todo lo que hablamos de Samuel está ya a profundidad, toda una clase completa acerca de eso. Es el comercial del patrocinador, hermano. Eso es importantísimo. Gracias. No, y adelante, hermanos. Las aportaciones realmente enriquecen. Recordemos que la premisa, con debido respeto lo digo, es que todos estamos aprendiendo. Nadie puede decir que sabe. Y ahí sí, como decía Pablo, de los cuales entre los más ignorantes soy yo. Entonces, todos estamos aprendiendo y todas las aportaciones son valiosas y son importantes. Esto que nos compartió el hermano Edgar es muy importante. ¿Y por qué Dios no quiso que tuviéramos una imagen? Porque el ser humano es muy proclive precisamente a hacerse imágenes. Aquí en el continente americano se recordarán los famosos tótem que eran adorados por los indios del norte. Aquí nosotros mismos, el sol, la luna, las estrellas, en fin, siempre el hombre como que busca algo tangible para adorar. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dios, nuestro Dios, es celoso y solo Él merece la adoración. Y hablando de la palabra Dios fuerte y celoso, en el término hebreo es cana. Y este término de celos o celoso, dicen los estudiosos, que está contenido en la ley de los celos, que nos relata Números 5 del 11 al 31.
Esta ley de los celos, así de manera genérica, sin entrar a detalles, era cuando el esposo presumía que la mujer, la esposa, andaba en malos pasos y que lo había engañado, la denunciaba ante el sacerdote y le ponían una serie de cuestiones ahí para ver si era inocente o no. No nos vamos a meter en esos detalles. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque si bien la finalidad era denunciar una posible falta de honestidad de la esposa, el esposo se mostraba compasivo y quería seguir con ella. ¿Cómo lo vemos reflejado en nuestro Dios? ¿Cuántas veces Israel y nosotros mismos hemos sido infieles a Dios? Sin embargo, Dios no nos rechaza, ¿verdad? No dice, este ya fue, para no señalar a nadie, este ya fue, fue adúltero de corazón, lo voy a desechar. Dios siempre muestra su misericordia. Dios siempre es compasivo con Israel y dice, a pesar de tantas veces que fue idólatra, que adulteró con otros dioses, que fue de lo peor, Dios permanece fiel a su promesa, muestra su misericordia y es una lealtad que Dios tiene para su pueblo y con nosotros. Y esta lealtad a Dios, este temor a Dios, este amor a Dios, sabiendo que Él es celoso, es lo que nos va a hacer caminar en santidad. Cualquier pecado que nosotros cometamos, pensemos cometer o que veamos, es una franca desobediencia a Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos la bondad de Dios, cuando reconocemos la misericordia de Dios, híjole, decimos, si hago esto, no voy a ofender a mi hermano, no voy a ofender a mi hermana, voy a ofender directamente a Dios. Y eso es lo que nos va a permitir precisamente caminar en santidad. Otro de los aspectos importantes también, como una forma de conclusión de este punto, es que el arca no es representativa de una imagen para venerar, sino que a través del arca del pacto, a través de esa arca y de su contenido, que era la evidencia o las pruebas, como nos enseñaba nuestro hermano Edgar, Dios quería mostrarse a su pueblo. A través del contenido del arca, vimos las tablas del pacto, que eran una representación de autoridad y poder absoluto. ¿De quién? De Dios Padre. A través del maná, que era figura precisamente del pan que descendió del cielo, era una representación ¿de quién? Del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la vara de Aarón que reverdeció, está demostrando precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, a través del arca, Dios quiso mostrarse a sí mismo. No para que el arca fuera venerada, sino para que dijéramos, este es nuestro Dios, el que es fuerte y celoso. Entonces, si vemos el arca, tiene la ley, y la ley nos muestra la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y a nosotros como hombres, la ley fue nuestro ayo, dice Pablo, fue nuestro tutor para reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos perdón del Hijo de Dios. Amén. En el propiciatorio es una muestra de amor de Dios. Es una muestra de su misericordia y es una muestra de su gracia. Entonces, si vemos en el Antiguo Testamento, hay una expiación, y expiar significa ocultar el pecado nada más, a través del derramamiento de sangre de los animales. Y vemos en el Antiguo Testamento el altar, el juicio
y la expiación. Pero eso es el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el nuevo pacto que aparece en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento vemos la redención de nuestro Señor Jesucristo. La redención implica el perdón de todos los pecados. Ya no nada más es ocultar el pecado, sino es perdonar todos los pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento vemos la cruz, la misericordia y la redención de nuestro Señor. Amén. Entonces, si vemos el Antiguo Testamento, es sombra y figura para que podamos entender realmente lo que aparece en el Nuevo Testamento. Y cuando nuestro Señor dice, a otro no daré mi gloria, nos conecta directamente con un versículo muy bonito. ¿Quién me acompaña? Me hace favor de leer a Marcos 12, 29 y 30. Me avisas cuando sean 5 para la hora. Marcos 12, 29 y 30. Entonces, si vemos, todo está concatenado. Ese celo de Dios nos lleva a los 10 mandamientos y los 10 mandamientos nos lleva precisamente, sí. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios como todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Si vemos entonces los 10 mandamientos, nos conectan con el Nuevo Testamento, donde nos refiere que debemos de adorar únicamente a Dios. Y esto tiene su antecedente en aquella frase que los judíos conocen como el Shema. Shema, que es oye, que está precisamente en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si vemos, el propiciatorio es figura de la misericordia de Dios y Cristo es la plenitud de la deidad que mora corporalmente en Cristo. En resumen, nosotros no tenemos por qué hacernos imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Nuestra identidad es caminar conforme caminó Cristo en su ministerio terrenal. Amén. Amén. Entonces, creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad, hermanos? Disculpen, pero luego me emociono. Nos faltarían los anillos. Perdón. ¿Nos hace favor, hermano Israel, de verdad, para concluir? Padre, gracias por Señor, en esta mañana, gracias por la palabra, Señor, gracias, Padre, por tu ayuda, Señor, que nosotros solamente tengamos enfoques en nuestros pensamientos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que ese anhelo, Señor, de conocimiento, ese anhelo de conocer, para entenderte con nuestras palabras, Señor, sea presente en nosotros y que podamos, Señor, cada día, Señor, honrarte a ti, Señor, con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Gracias, Señor, porque